¿Qué dijo? ¿Por qué nadie aquí me entiende? Tronó James Lee. Su voz resonó por el vestíbulo del hotel y atrajo todas las miradas. Señor, si no habla inglés, debería haber traído un intérprete. Este es el Hotel Regal, no un mercado de desahucios. Robert Eaton, el gerente del hotel, respondió con frialdad, pronunciando deliberadamente cada palabra con desdén, con la mirada fría como el hielo. Entre la multitud, los huéspedes adinerados comenzaron a susurrar con una burla apenas disimulada. Quizás acaba de bajar de su jet privado, pero aún no se ha molestado en aprender inglés. Todo el dinero del mundo, pero sin modales dignos de mención. Esos comentarios crueles e imprudentes hirieron el orgullo de James Lee como cuchillas invisibles. De pie en el vestíbulo más opulento de Manhattan, con sus relucientes lámparas de araña de cristal y sus lustrosos suelos de mármol, se sintió más frío y aislado que nunca. Era la primera vez que experimentaba una discriminación tan flagrante en un lugar famoso por su elegancia y refinamiento. Un poderoso multimillonario chino-estadounidense, alguien que normalmente inspiraba un respeto inquebrantable, ahora se enfrentaba a un desprecio y una indiferencia inimaginables. No muy lejos, Tiana Jackson, una criada negra que se pasaba los días limpiando y observando en silencio, presenció toda la escena. Sintió un nudo en el estómago y, inconscientemente, agarró la escoba con más fuerza mientras James seguía suplicando en mandarín. «Tengo una reserva. ¿Por qué nadie lo revisa?» Eaton simplemente esbozó una sonrisa de suficiencia y les indicó a los recepcionistas que ignoraran la súplica de James. «Díganle que espere, no tengo tiempo para gente que no sabe comportarse». Tiana se mordió el labio mientras la indignación la invadía. Entendía cada palabra de James. Ella sabía exactamente por lo que estaba pasando. Pero entre ellos se interponía una barrera invisible, una división nacida de roles, estatus y color de piel. Su mirada se desvió hacia la maleta vintage de lujo que James había traído consigo. Una pieza de equipaje que ocultaba el secreto más preciado de su familia. En ese instante, una pregunta cruzó la mente de Tiana. ¿Era este el momento de romper su silencio y ayudar a una completa desconocida? Sobre el pulido suelo de mármol yacía un collar de fénix de jade, cuyo suave resplandor verde irradiaba una serena autoridad en medio de la tensión que llenaba el Hotel Regal. Nadie notó el invaluable tesoro excepto Tiana, con la mirada fija en el colgante de exquisita factura y el corazón latiendo con ansiosa anticipación. Quería avanzar, pero sentía las piernas paralizadas. Tiana sabía muy bien que cualquier acción podría ponerla en peligro con el gerente Eaton, el mismo hombre cuyo poder a menudo había visto hacerle la vida insoportable a empleados como ella. En ese preciso instante, desde un rincón apartado del gran vestíbulo, Eaton se inclinó hacia una empleada y le habló en voz baja y burlona. «Es un fastidio tratar con gente como él. No te apresures a resolver su petición. Déjalo reflexionar un rato para que aprenda algo de humildad». Aunque sus palabras fueron apenas un susurro, Tiana escuchó cada sílaba. Un escalofrío le recorrió el pecho, una advertencia de que esta dura prueba estaba lejos de terminar. Mientras Tiana seguía dudando, suaves murmullos comenzaron a extenderse entre el círculo de invitados de lujo que rodeaba el gran vestíbulo. Una mujer rubia de mediana edad, con un vestido de Chanel, se inclinó hacia su amiga y susurró lo suficientemente alto como para que quienes la escuchaban cerca pudieran oírla. Esta gente siempre se hace la importante, pero ni siquiera saben cómo comportarse en un lugar como este. El dinero no compra la cortesía. Siguió una risa leve, silenciosa.
pero lo suficientemente aguda como para herir. Los demás clientes adinerados dirigieron rápidamente sus miradas burlonas a James Lee, sin molestarse ya en disimular su desprecio. James probablemente no entendió sus palabras, pero sus gestos, miradas y sonrisas lo decían todo. Se enderezó, obligándose a proyectar la confianza de un poderoso multimillonario. Sin embargo, el frío alienante del aire erosionaba poco a poco su compostura. A pocos pasos, Robert Eaton disfrutaba del incómodo espectáculo. Con los brazos cruzados y el rostro helado de satisfacción, observó cómo el problemático huésped finalmente se daba cuenta de su desventaja. Con más de 60 años, la alta figura de Eaton y sus fríos ojos azules le otorgaban una presencia imponente. En sus más de 2 décadas en el Regal, se había forjado una sólida reputación de profesionalismo refinado y servicio amable a la élite. Sin embargo, bajo esa apariencia impecable se escondía un prejuicio latente. Un hombre que ocultaba prejuicios arraigados tras una fachada de sonrisas amables. Eaton se acercó a James una vez más, pronunciando deliberadamente cada palabra con un tono lento y condescendiente que implicaba: Lee era inculto. Señor Lee, como ya le expliqué, su habitación no estará lista hasta mañana. Quizás prefiera un hotel más adecuado a sus circunstancias. James frunció el ceño al captar la clara provocación en las palabras de Eaton. Con una voz más firme y desafiante que nunca, habló inglés por primera vez, vacilante, pero con autoridad. Reservé una habitación para hoy. No me voy a ningún lado. Por un instante, la sonrisa de Eaton se congeló, pero enseguida recuperó su compostura y cortesía. Sin embargo, su mirada permaneció fría como el hielo mientras respondía con suavidad. Entiendo que haya habido un malentendido, señor Lee, pero como puede ver no podemos cambiar las reservas por capricho. Este es el Hotel Regal, no una entrada de carretera. Ese último comentario hirió el orgullo de James como una cuchilla invisible. Los susurros volvieron a crecer, esta vez más fuertes e inconfundibles. Esas miradas escrutadoras y sentenciosas se sintieron como una lluvia de agujas. James respiró hondo, luchando por mantener la calma, pero sus manos se apretaron en puños a los costados. Tiana se quedó paralizada, con el corazón latiendo más rápido que nunca. Había trabajado en el hotel lo suficiente como para saber que la discriminación de Eaton iba más allá de la clase social. Bajo su apariencia educada se escondía un profundo prejuicio racial. Había visto a compañeros de color y al personal inmigrante soportar su sutil pero cruel maltrato, y ninguno se había atrevido a hablar por miedo a perder su trabajo o ser marginado. Pero presenciar esta escena despertó en ella una dolorosa sensación de reconocimiento. Ella también conocía la angustiante sensación de ser devaluada por su origen, su piel o su idioma. Al darse la vuelta para marcharse, Eaton se detuvo. Su mirada se posó en Tiana, todavía de pie al borde del vestíbulo. La miró con recelo y gritó con autoridad: «Tiana, ¿qué haces ahí parada? Etigi no es lugar para holgazanear. Vuelve a trabajar». Los invitados cercanos se giraron para mirar a Tiana como si fuera una rareza en medio de la opulencia. Avergonzada y asustada, inclinó la cabeza e intentó escabullirse. Pero al girarse, sus ojos se encontraron con los de James. La ira que había visto antes había desaparecido. En su lugar, el agotamiento y la desesperación se mezclaron con una silenciosa súplica de ayuda. Su mirada la atravesó, y en ese instante, Tiana sintió una pequeña y feroz chispa encenderse en su pecho. Comprendió que su silencio tenía un precio demasiado alto. Si seguía callada, James Lee sufriría una injusticia. La verdad
permanecería enterrada, y lo más devastador, jamás se lo perdonaría. Con la decisión tomada, Tiana se agachó y recogió el collar de fénix de jade del suelo de mármol, agarrando con fuerza el significativo símbolo. Una oleada de coraje surgió de lo más profundo de su corazón, impulsándola a acercarse al multimillonario chino estadounidense. Respiró hondo para tranquilizarse, armándose de valor, y caminó hacia James Lee. Un pequeño gesto que cambiaría su vida, la de él y el futuro del Hotel Regal para siempre. El corazón de Tiana latía con fuerza mientras daba esos pequeños y decididos pasos hacia James Lee. Los susurros burlones, las miradas suspicaces y, lo más escalofriante de todo, la mirada gélida de Eaton, hacían que cada paso se sintiera como caminar sobre un alambre tenso y frágil, a punto de romperse. Sin embargo, por primera vez en su vida, ya no quería ocultar el regalo especial que guardaba en lo más profundo de su corazón. Se detuvo frente a James Lee y abrió con delicadeza la palma de su mano. Allí yacía el collar de jade fénix, de un verde vibrante invaluable, reluciendo bajo las grandes lámparas de araña del Hotel Regal. Su voz se alzó suave y clara, y cada palabra en mandarín se desplegaba como una melodía en el silencioso vestíbulo. Disculpe, señor. Es su collar, ¿verdad? La sala se sumió en un silencio atónito. Todas las miradas se posaron en Tiana, los invitados curiosos, el personal boquiabierto y, sobre todo, en Eaton. La expresión de James pasó de la sorpresa a la profunda emoción. Abrió los ojos de par en par, incrédulo, como si no pudiera creer que alguien allí hablara su lengua materna con fluidez. ¿Hablas chino?, preguntó James Lee, con la voz temblorosa de esperanza y asombro. Tiana asintió respetuosamente y respondió en un mandarín impecable. Sí, viví en Pekín 2 años de niña. Sé lo difícil que debe ser no poder comunicarse en un país extranjero. ¿Puedo ayudarte? James tomó el collar con la mano temblorosa de gratitud. Miró a Tiana como si fuera un faro solitario en una habitación oscura. Por un instante, se quedó sin palabras. Luego, su tono se suavizó con sincero agradecimiento. Gracias. De verdad. Gracias. Nunca esperé encontrar a alguien aquí que pudiera entenderme como tú. Su tierno momento se rompió con el sonido de unos pasos pesados. Eaton se acercó con paso decidido, bajando la voz hasta convertirla en un gruñido de advertencia. Tiana, no recuerdo haberte pedido que te entrometieras en los asuntos de un huésped. ¿Cuál es tu trabajo? Seguro que lo recuerdas. La mirada de Eden, afilada como una daga, delataba su ira y amenaza al fulminar a Tiana con la mirada. Para él, su intervención era una traición, una ruptura de la barrera tácita que había impuesto durante tanto tiempo entre el personal y los huéspedes poderosos. Tiana inclinó la cabeza, intentando mantener la calma en su tono. Lo siento, señor Eaton, pero este huésped estaba en apuros y solo quería ayudarlo a entender lo que estaba sucediendo. Eaton se burló. Su apariencia refinada no podía ocultar del todo el resentimiento que bullía en su interior. Señorita Jackson, este hotel tiene estándares estrictos de servicio al cliente. No empleamos personal de limpieza como intérpretes. Si el señor Lee necesita ayuda de verdad, llamaré a un profesional, no a un empleado de limpieza. James, aunque no hablaba con fluidez, captó el insulto en el tono y las palabras de Eden. Su rostro se sonrojó de ira y determinación. La misma autoridad férrea que había acumulado miles de millones en acuerdos. Esta joven me acaba de ayudar a comprender lo que está sucediendo aquí, Sr. Eaton. Confío en ella más que en nadie en este hotel.
Eaton se quedó paralizado al darse cuenta de que había subestimado enormemente la influencia de James Lee, pero su arrogancia y sus prejuicios no le permitieron ceder. Soltó una risa fría. Lo siento, señor Lee, pero no puedo permitir que una empleada doméstica se ocupe de asuntos profesionales. Espero que lo entienda. James no dijo nada, solo negó con la cabeza, decepcionado. Un multimillonario acostumbrado a ser subestimado por su ascendencia asiática había sufrido muchos desaires, pero nunca uno tan doloroso, justo en un lugar célebre por su elegancia y hospitalidad. Tiana retrocedió, invadida por la vergüenza y la impotencia. Sabía que Eaton jamás la perdonaría. Justo cuando se giraba para marcharse, una voz firme resonó a sus espaldas. «Espere, señorita». Tiana se dio la vuelta. James la miró con una determinación inquebrantable. «Quiero que sea mi intérprete personal durante mi estancia aquí. Le pagaré lo que se merece, no me rechace». Eaton abrió mucho los ojos. Por primera vez en su carrera, su autoridad se sintió realmente amenazada. Su mirada, afilada como un cuchillo, iba de James a Tiana, intentando penetrar sus intenciones. En ese instante se dio cuenta de que Tiana, una simple limpiadora que siempre había asumido que obedecería sin rechistar, se había convertido en un poder no menos capaz de desbaratar todo lo que él había construido. Tiana se encontró con la mirada llena de odio y furia de Edén y supo que no había vuelta atrás. Respiró hondo y asintió a James Lee en perfecto mandarín. «Sí, señor Lee, será un honor para mí ayudarle». En ese momento, Eaton supo que la verdadera batalla entre él y la ama de llaves, a la que una vez menospreció apenas comenzaba. En cuanto Tiana asintió con la cabeza a James Lee, sintió la mirada de Eaton, afilada como una espada, penetrar sus defensas, obligándola a afrontar una dura verdad. A partir de ese momento, su relación con la poderosa gerente nunca volvería a ser la misma. Pero James Lee no la dejó sumida en esa tensión por mucho tiempo. Inmediatamente le indicó que se reuniera con él en un rincón más apartado del vestíbulo. La observó atentamente, con los ojos brillantes de sinceridad y gratitud. Luego, en un mandarín suave y con genuina preocupación, preguntó: «Todavía no puedo creerlo. Hablas chino con tanta fluidez, como si hubieras nacido y crecido en China. ¿Puedes explicarme cómo una estadounidense como tú puede hacer esto?» Tiana sonrió suavemente, sintiendo que las barreras de precaución que la rodeaban empezaban a derrumbarse. Respiró hondo y decidió compartir un capítulo poco conocido de su pasado. «Mi madre se llama Elaine Jackson. Trabajó como adjunta cultural en Pekín durante unos 2 años. Yo era solo una niña, tenía unos 12 años. Al principio, no quería dejar mi tierra natal para ir a un país completamente desconocido. Pero mi madre siempre decía: el idioma es el puente entre culturas. Debes abrir tu corazón para aprender de los demás y comprenderlos». Me animó a aprender mandarín, a hacerme amigo de la gente local y a vivir como si fuera parte de esa comunidad. James Lee escuchaba cada palabra. Su expresión pasaba de la sorpresa a la profunda comprensión. Sus ojos reflejaban una confianza inquebrantable en la joven sentada frente a él. Su tono se suavizó con respeto al responder: «Tu madre fue una auténtica visionaria. No todos aceptan esa verdad. Me considero increíblemente afortunado de haberte conocido hoy, Tiana». Hizo una breve pausa y luego continuó con absoluta seriedad y sinceridad: «Sé que esto podría meterte en problemas, pero necesito un intérprete y un asistente de confianza aquí en el hotel. Me aseguraré de que recibas una compensación justa por tu habilidad y el coraje que demostraste hoy. ¿Aceptarías ser mi asistente personal durante mi estancia?» Tiana sostuvo la mirada seria de James, profundamente conmovida por su amabilidad. Sin embargo,
La mirada de advertencia de Eden aún resonaba en su mente. Sabía que él no lo dejaría pasar tan fácilmente. Aún así, Tiana se negaba a seguir viviendo con miedo y silencio. Enderezó la espalda, miró a James a los ojos y asintió con firmeza. Acepto, Sr. Lee. Haré todo lo posible por ayudarlo. En ese preciso instante, una figura familiar apareció al fondo del pasillo. Eaton, agarrando una pila de archivos, los observaba con una mirada amenazadora y penetrante. Su rostro estaba enrojecido, cada línea endurecida por una fría determinación. Para él la acción de Tiana no era solo ayudar a un huésped, era una clara traición al hotel y a su autoridad. Eaton giró sobre sus talones y salió furioso hacia su despacho privado. Dentro de la habitación tenuemente iluminada, la lámpara del escritorio proyectaba sombras sobre su expresión severa y calculadora. Encendió su computadora y hojeó los registros de los empleados. Su fría mirada se posó en el nombre de Tiana Jackson. Durante sus 2 años en el hotel, Eaton nunca se había fijado en ella. Solo era una empleada más a sus ojos. Pero ahora, esa misma invisibilidad se había convertido en una amenaza que ya no podía ignorar. Estudió su expediente y descubrió que había vivido en China durante 2 años. Su madre, una respetada diplomática, entrecerró los ojos mientras su mente comenzaba a planear cómo eliminar esta nueva amenaza antes de que la situación se descontrolara. Sabía que no podía simplemente despedir a Tiana, sobre todo ahora que contaba con la protección de un invitado poderoso como James Lee. En cambio, decidió presionarla sutilmente, creando obstáculos hasta que renunciara o cometiera un error lo suficientemente grave como para que la despidieran sin protección. Cogió el teléfono interno y llamó a Recursos Humanos con voz tranquila pero autoritaria. Por favor, envíenme de inmediato el expediente laboral y disciplinario detallado de Tiana Jackson. Quiero revisar a fondo su desempeño y conducta. Mientras tanto, en el gran vestíbulo del Hotel Regal, James Lee y Tiana seguían hablando en voz baja, en un idioma que pocos entendían a su alrededor. James le contó a Tiana más detalles sobre su visita, sobre una reunión importante programada para el día siguiente y los problemas que ya había tenido en el hotel. Cuanto más escuchaba, más comprendía Tiana que su papel era aún más crucial de lo que imaginaba. Tras esos baúles antiguos se escondía algo mucho más complejo que James aún no podía revelar, pero no había tiempo para pensar más. Mientras la creciente tensión de Eaton flotaba en el aire, Tiana supo que se había metido en una batalla que nunca esperó librar. Sin embargo, por primera vez en su vida, sintió que estaba exactamente donde pertenecía, haciendo exactamente lo que debía hacer. Y eso le dio una fuerza que nunca antes había conocido. En su corazón, juró afrontar cualquier consecuencia que la ira de Eaton pudiera traer, porque a partir de ese momento, su don oculto ya no sería algo que ocultar, sino su arma más poderosa contra la injusticia que acechaba en las sombras del Hotel Regal. La tenue luz de la lámpara de cristal del Hotel Regal se transformó gradualmente en un suave tono dorado al caer la noche. En un rincón apartado del salón de té privado, James Lee y Tiana conversaban absortos, sin percatarse de que una figura alta acechaba justo al otro lado de la puerta ligeramente agar al fondo del pasillo. Era Robert Eaton. Sus ojos, fríos como el acero, seguían cada pequeño gesto. Desde su posición privilegiada, Eaton comenzó a escuchar una historia que jamás imaginó que resurgiría en vida. Una historia tan poderosa que destruiría todo lo que había construido con tanto esfuerzo a lo largo de los años. Mientras tanto,
Tiana bebió un suave sorbo de té verde, con una mirada tierna al observar al multimillonario chino-estadounidense frente a ella. Comprendió que bajo el aura de poder y confianza de James Lee se escondía una profunda tristeza que él aún no había compartido. Lentamente, James dejó su taza de té. Sus ojos profundos reflejaban la tenue luz de la lámpara de mesa. Habló en mandarín con un tono mesurado, sombrío pero decidido. Tiana, quizá te preguntes por qué he insistido en alojarme en el Hotel Regal, a pesar de los obstáculos y la falta de respeto que he encontrado aquí. Tiana asintió suavemente, con una expresión de genuina preocupación y disposición a escuchar. James continuó con la mirada perdida en un punto distante, como si mirara al pasado. Este hotel se construyó originalmente en un terreno que pertenecía a la familia de mi abuela. Se llamaba Mei Lin, una mujer brillante y fuerte, dueña de una manzana entera y bulliciosa en el centro de Manhattan durante la década de 1940. Pero todo cambió a principios de la década de 1950, cuando los antepasados del actual gerente, George Eaton, y unos socios sin escrúpulos estafaron y se apoderaron de toda esa propiedad. Tiana escuchó atónita. Cada palabra de James encajaba como piezas cruciales de un rompecabezas que explicaba su presencia allí. Se detuvo un momento, mirando el collar de fénix de jade que sostenía con fuerza en la mano. Su voz se suavizó, cargada de emoción. Mi abuela murió en la amargura y la impotencia. Le contaba a mi madre sobre esta tierra y la despiadada traición de personas en quienes una vez confió. Siempre creyó que algún día nuestra familia recuperaría lo que nos habían arrebatado. Antes de morir, le dio este collar a mi madre con una última orden: regresar aquí para restaurar el honor y la justicia de nuestra familia. Tiana sintió que se le encogía el corazón ante la desgarradora injusticia que cubría la historia familiar de James. Comprendió que el hombre que tenía delante no solo buscaba una herencia material, luchaba por revivir la dignidad de un linaje sepultado durante mucho tiempo por la injusticia y el abandono. Tras la puerta, Eaton apretaba los puños, con el rostro enrojecido por una mezcla de ira y miedo. Nunca imaginó que más de medio siglo después, el oscuro pasado que su familia había ocultado con tanto esmero saldría a la luz de forma tan inesperada. Cada palabra que pronunciaba James era como un puñal para la reputación que Eaton había forjado durante años. Peor aún, Eaton reconoció que James no solo era un multimillonario adinerado, sino también lo suficientemente poderoso y astuto como para descubrir todos los secretos que intentaba ocultar. Eaton regresó apresuradamente a su despacho privado. Una vez dentro, se desplomó en su sillón de cuero, respirando con dificultad, con la mente llena de pensamientos oscuros y caóticos. Murmuró con veneno: imposible. Mi familia trabajó demasiado para construir este imperio. Nunca dejaré que un multimillonario asiático-americano y esa humilde criada lo destruyan todo. Su furia y desesperación cristalizaron en un plan frío y calculado. Sabía que, para proteger su reputación y su legado, debía eliminar la amenaza que representaban James Lee y Tiana Jackson a toda costa. Mientras tanto, en la esquina de la sala T, James miraba a Tiana a los ojos con voz firme y decidida. Tiana, sé que es una gran petición, pero necesito un aliado de confianza que me ayude a demostrar la verdad. Este collar de fénix es la prueba más crucial. No son solo joyas, es la clave para revertir décadas de injusticia enterrada. Tiana apretó la mano, con la mirada más resuelta que nunca. Sintió con más claridad que nunca que su vida había dado un nuevo paso, uno que jamás lamentaría haber escrito. Señor Lee,
Puede confiar plenamente en mí. Haré todo lo posible para ayudarle a restaurar la justicia para su familia. James sonrió, invadido por el alivio al saber que ya no estaba solo en esta lucha. En la fría habitación al final del pasillo, Eaton comenzó a trazar los primeros pasos de su insidioso plan. Contestó el teléfono con un tono tranquilo, pero impregnado de una amenaza tácita. Quiero que vigilen cada movimiento de James Lee y de esa empleada, Tiana Jackson. No dejes que se te escape ni un solo detalle. Si es necesario, prepárate para actuar. Debo asegurarme de que esos dos no tengan oportunidad de destruir lo que pertenece a mi familia. Colgó el teléfono, con una mirada gélida mientras recorría las ventanas oscuras que daban al Hotel Regal. En su mente, una batalla sin cuartel había comenzado oficialmente, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para defender el poder, el prestigio y el legado que consideraba suyos. Knight había caído hacía tiempo, y el Hotel Regal yacía envuelto en un silencio inquietante. Tras revelar el desgarrador secreto del pasado de su familia, James Lee sintió que se le quitaba un peso de encima, pero también sabía que estaban a punto de entrar en una batalla peligrosa y de alto riesgo. Para Tiana, la chispa de fe y coraje recién encendida en su interior se había convertido en una fuente invisible de fuerza, robándole la determinación como nunca antes. Mientras tanto, Eaton seguía vigilando en secreto cada uno de sus movimientos. Cada paso que daban y cada palabra que intercambiaban le era reportada por agentes de confianza que había contratado discretamente. Eden comprendía perfectamente que, para preservar el legado que su familia había robado, no podía permitirse ningún error. Esa noche, guiado por la intuición y los recuerdos dispersos de la historia de su abuela, James invitó a Tiana a ayudarlo a buscar pistas dentro del Regal. Recordó a su abuela, Mei Lin, hablando de un ala oculta de Phoenix, una habitación privada diseñada y construida en secreto en este mismo terreno, cuando la familia aún era propietaria del terreno. Avanzaron en silencio por los largos pasillos desiertos. Tiana se detuvo ante una pared adornada con molduras ornamentales clásicas en un rincón oscuro del hotel. Su corazón dio un vuelco al ver un pequeño emblema de Fénix tallado con tanta sutileza que era casi invisible. James se acercó rápidamente, con la respiración entrecortada por la esperanza al reconocer el símbolo. Era la señal secreta que su abuela le había descrito. Apretó su collar de jade contra la talla. Se oyó un clic claro y una puerta oculta se abrió lentamente. Dentro de la habitación tenuemente iluminada, James y Tiana se quedaron boquiabiertos ante el vasto espacio, perfectamente conservado. Las paredes estaban cubiertas de un antiguo papel pintado con estampados y grandes armarios de madera rebosantes de libros y archivos perfectamente organizados, intactos durante décadas. En el centro de la habitación se alzaba un brillante escritorio de ébano negro, desempolvado por el tiempo, pero que aún irradiaba grandeza. James se acercó al escritorio con reverente cuidado. Abrió con cuidado un cajón y sintió que se le paraba el corazón al descubrir un sobre grande sellado con la clásica cera roja. Con manos temblorosas, abrió la carta y leyó la nítida letra inglesa. A la Siora Emlyn. Yo, George Eaton, confieso por la presente todos los pecados y las faltas que he cometido contra usted y su familia. Mediante engaños y coerción, me apoderé injustamente de sus tierras, abusando de sus difíciles circunstancias y de su confianza. Sé que esta verdad jamás podrá reparar el daño que sufrieron, pero espero que esta carta algún día ayude a su familia a reclamar justicia. James permaneció en silencio, atónito.
Cada palabra de esa carta le llegaba al corazón. Esta era la prueba que había buscado durante todos estos años, una confesión del mismo hombre que había traicionado a su familia. Tiana corrió a su lado, con los ojos abiertos de asombro ante la carta. Sin embargo, la carta era solo el principio. A su alrededor yacían artefactos invaluables, documentos antiguos, mapas de tierras y los planos arquitectónicos originales del hotel, todo lo cual confirmaba que la abuela de James había sentado las bases del Regal y que esta la Phoenix conservaba la evidencia histórica más vital. Pero mientras asimilaban su descubrimiento, una figura sombría merodeaba en el pasillo. Uno de los agentes encubiertos de Eaton, grabando todo a escondidas con una cámara en miniatura oculta en la manga. Minutos después, Eaton miraba la pantalla de su teléfono, jadeando de rabia. Aferrado a su teléfono, sus ojos ardían con una furia y un pánico sin precedentes. Décadas de secretos y conspiraciones estaban a punto de ser expuestas en un instante. Salió furioso de su oficina y, con voz gélida, marcó el número de seguridad privada que usaba para sus operaciones más clandestinas. Debe actuar de inmediato. 2 personas en el hotel poseen documentos que no pueden hacerse públicos. Recupere todas las pruebas a cualquier precio y bajo ninguna circunstancia permita que descubran quién está detrás de esto. Colgó, agarrándolo con fuerza por la ira. Sabía que si esos documentos salían a la luz, el imperio y la reputación de su familia se desvanecerían como el humo. Pero también sabía que James Lee y Tiana no se daban por vencidos. Esta lucha había trascendido las venganzas personales. Ahora era una lucha entre la justicia y la corrupción, entre la verdad y la oscuridad del pasado. Dentro del ala secreta del Fénix, James y Tiana intercambiaron miradas de determinación. Comprendieron que, una vez abierta esta puerta, no habría vuelta atrás. Pero, en lugar de miedo, esto solo fortaleció su determinación. James apretó la mano de Tiana. Su voz resonaba con una convicción inquebrantable. Tiana, ahora tenemos la verdad. Nuestra misión es protegerla a toda costa. Pase lo que pase, jamás cederé. Tiana le devolvió el agarre, con los ojos brillantes de firme determinación. Señor Lee, puede contar conmigo. Reclamaremos la justicia que nos robaron. En las oscuras profundidades del ala Fénix, 2 personas de mundos diferentes se encontraban juntas en la misma línea de frente, listas para enfrentarse a las siniestras conspiraciones que Eden ya había urdido tras la majestuosa fachada del Hotel Regal. El Hotel Regal nunca se había sentido tan sofocante ni inquietante bajo el manto de la noche. Tiana y James salieron de la cámara secreta del ala Fénix en un silencio pensativo. Al cruzarse sus miradas, compartieron esperanza y cansancio ante los peligros que los acechaban. Comprendieron plenamente que los archivos que habían descubierto no eran meras curiosidades históricas. Eran las piezas cruciales del rompecabezas, capaces de trastocar la fortuna y el poder de muchos, especialmente el de Robert Eaton. Mientras intentaban calmar sus ansiedades y planear su siguiente paso, Eaton, el hombre detrás de todo su caos, ya había comenzado a actuar con decisión. La oscuridad de su codicia y desesperación había nublado por completo su buen juicio. Estaba decidido a proteger el legado robado de su familia a cualquier precio, sin importar cuánto tuviera que cruzar la línea entre el bien y el mal. Esa misma noche, mientras el hotel dormía, 2 figuras desconocidas contratadas por Eden se deslizaron sigilosamente por el pasillo del último piso donde se alojaba James Lee. Bajo la tenue luz del pasillo, sus pasos profesionales y deliberados eran evidentes. En cuestión de minutos, forzaron la cerradura de James con herramientas sofisticadas,
Revisaron su equipaje y se llevaron descaradamente todos los documentos vitales. La carta de confesión de George Eaton, los planos arquitectónicos y todos esos invaluables artefactos históricos que James había descubierto. Luego, como si nunca hubieran estado allí, desaparecieron en la oscuridad en menos de 10 minutos. A la mañana siguiente, James irrumpió en la habitación de Tiana, presa del pánico y la incredulidad. Tiana, todo ha desaparecido. Los archivos, la carta, todo. Registraron mi habitación durante la noche. Tiana corrió a su suite, con los ojos abiertos de par en par por la preocupación ante el caos que la rodeaba. Se dio cuenta de inmediato de que Eaton había respondido con rapidez y una audacia alarmante. Justo entonces, la puerta se entreabrió y entró el guardia de seguridad Kevin Peterson, joven y visiblemente tenso. Miró a su alrededor con cansancio antes de cerrar la puerta y correr hacia Tiana con cara seria. Tiana, hay algo que necesitas saber. Vi algo que no debía. Sintiendo la tensión de Kevin, Tiana asintió para que continuara, con el corazón latiéndole con fuerza. Anoche, mientras revisaba las grabaciones de seguridad, vi al señor Eaton encontrándose con dos desconocidos en la salida de incendios trasera. Le entregaron una bolsa grande y algo más que no pude identificar. Kevin dudó, pero luego insistió, con voz firme y ansiosa. Entonces Eaton y los otros dos fueron directos al piso del señor Lee. Lo vi con claridad, pero Eaton nos ordenó borrar las grabaciones de anoche. Mientras James asimilaba la revelación de Kevin, la rabia y la decepción se reflejaron en su rostro. Tiana comprendió que esto se había convertido en algo más que una disputa. Ahora era una feroz batalla entre la justicia y el poder, la verdad y la mentira. Volviéndose hacia Kevin, Tiana habló con gratitud y convicción. Gracias por contárnoslo, Kevin. Fuiste más valiente que muchos aquí. Kevin asintió, aunque el miedo aún se reflejaba en sus ojos. No pude callarme después de lo que vi, pero ahora me preocupa que Eaton lo descubra y me meta en un buen lío. Tiana apretó el brazo de Kevin con tono protector, con tono firme. No estás solo, Kevin. Te protegeremos, pero necesitamos tu ayuda. A ver si puedes restaurar esas imágenes borradas. Kevin, tembloroso pero decidido, respondió. Haré todo lo que pueda. No quiero contribuir a ninguna mentira. Mientras tanto, en su despacho privado, Eaton aferraba los documentos robados, con una cruel satisfacción brillando en sus ojos. Creía que con esta evidencia en la mano, podría controlar la situación y sofocar la lucha que James y Tiana habían iniciado. Sin embargo, Eaton no se dio cuenta de que sus despiadadas acciones solo habían avivado la llama de la determinación en James y Tiana. Ahora sabían que esto ya no era solo una lucha por el honor familiar o la justicia personal. Era una guerra contra un poder oscuro y peligroso que Eaton había ocultado durante mucho tiempo. James se acercó a la ventana, contemplando el horizonte de la ciudad con una determinación inquebrantable. Eaton cree que puede borrar la verdad robando nuestras pruebas. Pero se equivoca, Tiana. La verdad siempre encuentra la manera de revelarse. Nunca nos rendiremos. Tiana sostuvo su mirada y asintió con la misma determinación. Recuperaremos lo que es nuestro, señor Lee. Eaton empezó esta batalla, pero seremos nosotros quienes la terminemos. En el tenso silencio que aún se cernía sobre el Hotel Regal, Eaton no sospechaba que su crueldad temeraria solo había hecho que James y Tiana fueran más decididos y poderosos que nunca en su lucha por la justicia. Cuando el sol asomó por el horizonte, el Hotel Regal se sumió en un extraño silencio, como si su elegante calma ocultara algo inquietante. Tras los disturbios de la noche, una atmósfera tensa se extendía por cada rincón.
Eaton entró en la sala de conferencias del personal con una mirada gélida y hostil y un aire de absoluta autoridad, como un depredador listo para un ataque decisivo. Quiero que todos los presentes escuchen atentamente. Eaton comenzó con un tono tranquilo pero firme, mientras su mirada recorría los rostros preocupados que tenía delante. Debido a acciones que han dañado gravemente la reputación del Hotel Regal, rescindo los contratos de las siguientes personas: Tiana Jackson, Kevin Peterson y cualquiera que haya conspirado o apoyado al Sr. James Lee. Cada palabra impactaba como un cuchillo helado, provocando una oleada de pánico entre las filas. Kevin permaneció rígido, con el rostro ceniciento por la conmoción. Tiana sintió que el corazón le latía con fuerza, con justa ira. Era evidente que Eaton lanzaba un desafío sin cuartel, sin dejar margen para la ocultación. Sin decir una palabra más, Eaton giró sobre sus talones y salió triunfante, convencido de que al eliminar estas amenazas recuperaría el control total. Pero no se dio cuenta de que este movimiento solo empujó a Tiana y James a una batalla más feroz, una donde la verdad y la justicia eran los únicos objetivos. No había tiempo para dudar. La voz de Tiana temblaba, pero resonaba con determinación mientras se acercaba a James. Tenemos que salir de aquí ahora mismo. Eaton fue más allá de las meras advertencias. James asintió, plenamente consciente de lo que estaba en juego. Se apresuraron hacia la salida principal, pero en cuanto entraron al vestíbulo, sintieron que la seguridad del hotel los atacaba desde todos lados. «¡Alto ahí!», gritó un guardia con voz imponente. Sin más opción que huir, Tiana y James corrieron por el largo pasillo y salieron a las bulliciosas calles de Nueva York. Los pasos de sus perseguidores resonaron tras ellos. Siluetas oscuras los perseguían. Avanzaron por las aceras abarrotadas, abriéndose paso entre peatones asustados y coches que tocaban la bocina. El corazón de Tiana latía con fuerza, pero apretó la mano de James, decidida a no soltarla durante aquella persecución sin aliento. Un elegante coche negro rugió para bloquearles el paso, pero James tiró de Tiana hacia un callejón estrecho justo a tiempo. Corrieron junto a contenedores de basura repletos, mientras los gritos de los guardias resonaban tras ellos. «¡No los dejen escapar!». Irrumpieron en un mercado callejero abarrotado, derribando puestos en su desesperada huida, sembrando el caos a su paso. Finalmente, se colaron en una estación de metro abarrotada. Las puertas del tren se cerraron justo cuando los guardias llegaban al andén, dejando tras de sí rostros furiosos. Jadeando mientras el tren avanzaba a toda velocidad por los oscuros túneles de la ciudad, Tiana se volvió hacia James con preocupación y determinación en la mirada. «Necesitamos un lugar seguro donde pasar desapercibidos. La casa de mi madre. A Eden jamás se le ocurriría buscar allí». James asintió sin dudarlo. Desembarcaron en la siguiente parada y se dirigieron a la modesta casa de piedra rojiza de Harlem, donde vivía Elaine Jackson, la madre de Tiana. Era una casa pequeña y acogedora, enclavada entre frondosos árboles. Un marcado contraste con el caos del que habían huido. Elaine abrió la puerta, con los ojos abiertos de sorpresa al ver a su hija, despeinada y sin aliento. «Tiana, ¿qué pasó?». Tiana se desplomó en los brazos de su madre, con el miedo y el agotamiento contenidos a flor de piel. «Mamá, estamos en grave peligro. Te lo explicaré todo, pero primero necesitamos estar a salvo». Elaine los hizo pasar y cerró la puerta con llave. En la acogedora sala, Tiana y James contaron cada detalle. La traición de Eaton, el secreto familiar robado, la aterradora persecución. Elaine escuchó,
con su sabia mirada fija en James. Cuando terminaron, habló con firmeza, con convicción resonando en su voz. James, mi madre, siempre decía, la verdad solo puede ocultarse por un tiempo. La gente puede huir de la justicia, pero jamás podrá borrar lo que ha hecho. Tú tampoco estás solo en esta lucha. Este hogar será tu refugio hasta que recuperes la justicia que te robaron. De vuelta en la oficina del Hotel Regal, Eaton golpeó el escritorio con el puño, con furia y desesperación en la voz al enterarse de su huida. Son todos inútiles. Quiero que los encuentren de inmediato, aunque tenga que poner patas arriba toda esta ciudad. Se acercó a la ventana y contempló las calles abarrotadas, con la amargura y el miedo grabados en el rostro. Eden sabía que mientras James y Tiana permanecieran libres, él nunca tendría paz. A salvo en la casa de piedra rojiza de Harlem, James y Tiana intercambiaron una mirada de determinación inquebrantable. Aunque sabían que les esperaban muchos desafíos, se negaron a rendirse ante el poder y el engaño. Su lucha por reclamar justicia apenas comenzaba, y estaban listos para lo que viniera después. En la pequeña casa segura de Elaine Jackson en Harlem, la luz del atardecer se filtraba por las ventanas, tiñendo todo de un cálido y a la vez inquietante resplandor dorado. Tiana y James acababan de sobrevivir a una fuga desgarradora, y ahora comprendían que su lucha ya no era solo personal. Se había convertido en una cuestión de justicia, una misión sagrada para restaurar el honor y desvelar verdades sepultadas hace tiempo. Sin perder tiempo, Tiana contactó a Amanda Chun, presidenta de la Sociedad Histórica del Barrio Chino. Perspicaz, inteligente y decidida, Amanda era reconocida en la comunidad por sus investigaciones históricas sobre las historias de inmigrantes, especialmente aquellas olvidadas o deliberadamente ocultadas. Cuando Amanda escuchó la historia de James y Tiana, accedió de inmediato a reunirse con ellos al día siguiente en una discreta cafetería de la calle Mulberry. Allí estaba sentada, tranquila pero apasionada, flanqueada por Sarah Winters, una joven pero tenaz periodista conocida por exponer escándalos impactantes en Nueva York. Sarah conocía la reputación de Eaton desde hacía años, pero nunca había tenido las pruebas que necesitaba. Amanda habló primero, sosteniendo la mirada de James con sincera determinación. Hace tiempo que oigo rumores sobre ti y tu familia, pero nunca imaginé que conocería al descendiente directo de Min. Haré todo lo posible para ayudarte a buscar justicia, añadió Sarah con voz firme. Si logramos descubrir pruebas irrefutables, esto no quedará enterrado en silencio. Eaton responderá por sus crímenes. Sus palabras animaron a James y Tiana, confirmando que no estaban solos. De inmediato se embarcaron en una rigurosa búsqueda de registros históricos, una búsqueda agotadora pero esperanzadora. Durante los días siguientes, bajo la guía de Amanda, examinaron miles de páginas de la Biblioteca Pública de Nueva York, archivos locales y pequeños museos del barrio. Pieza a pieza, la oscura conspiración de la familia Eaton emergió con escalofriantes detalles. Escrituras antiguas, cartas y registros de venta de tierras no solo corroboraron la confesión de George Eaton, sino que revelaron una red criminal que involucraba a muchas figuras poderosas en la Nueva York de mediados de siglo. Eaton, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados. Desde su opulenta oficina en el Hotel Regal, observaba cada acontecimiento con gélida furia. Incapaz de soportar la idea de que la reputación y la fortuna de su familia se desmoronaran, decidió tomar medidas aún más despiadadas. Esa noche, mientras Tiana reorganizaba documentos cruciales, su teléfono vibró sin parar.
La voz de un desconocido susurró lo suficientemente fuerte como para causarle un escalofrío inquietante. Tiana Jackson, no puedo revelar mi identidad, pero debes saber esto. Los hombres de Eaton las vigilan de cerca y planea destruir sus reputaciones y sus vidas. Ten cuidado, no se detendrá ante nada. La llamada terminó abruptamente, dejando a Tiana sumida en el pánico. Inmediatamente alertó a James y a sus aliados. Comprendieron que Eaton, acorralado, recurriría a cualquier táctica para ganar. A partir de ese día, actuaron con extrema cautela. Amanda y Sarah duplicaron meticulosamente cada registro y guardaron copias en lugares secretos. James y Tiana cambiaban de residencia cada vez que salían de casa, manteniéndose en alerta constante. Una noche tensa, Sarah conoció a Tiana en un tranquilo bar del este de Manhattan. Su rostro estaba serio al hablar. Tiana, acabo de enterarme de que Eaton no se conformó con la vigilancia. Ha contratado a una conocida firma de investigación privada, experta en trucos sucios, capaz de desprestigiar a cualquiera que se oponga a su cliente. Inventarán mentiras para presentarlos a ambos como villanos. Tiana sintió cada palabra como un cuchillo frío. Se dio cuenta de que esta lucha ya no se trataba solo de historia o justicia. Se trataba de sus propias vidas y reputaciones. ¿Qué hacemos, Sarah?, preguntó con voz temblorosa pero decidida. Sarah le apretó la mano con los ojos encendidos. Tenemos que actuar con rapidez y decisión. Publicaré la denuncia lo antes posible. Pero primero, necesitan estar a salvo. Prepárense. Una vez que la historia se publique, Eaton no nos dejará en paz. Mientras tanto, en la majestuosa oficina de su hotel, Eaton bebía un trago fuerte, con las manos temblando de rabia y miedo. Sabía que si esas revelaciones históricas se hacían públicas, todo lo que había construido se desvanecería. Cogió el teléfono con voz gélida y brutal. «Elimínalos ya, sin excusas. Quiero que ambos sean neutralizados antes de que esto se agrave». Colgó, con los ojos llenos de odio mientras contemplaba el horizonte nocturno de Manhattan, sin piedad. En la pequeña casa de seguridad de Harlem, James apretó la mano de Tiana con una mirada firme y resuelta. No podemos dar marcha atrás. La justicia está por delante. Y ahora luchamos no solo por mi familia, sino por todos los que han sufrido la injusticia de Eaton. Tiana asintió, con el corazón rebosante de fuerza y una fe inquebrantable. Sabía que la batalla final había comenzado, y esta vez no fracasarían. El sol salía lentamente sobre la ciudad de Nueva York esa mañana, pero nunca su luz se había sentido tan intensa ni significativa. Tiana despertó en la pequeña habitación de Harlem, justo cuando su teléfono empezó a vibrar con insistencia en la mesita de noche. Al otro lado, la voz emocionada de Sarah Winters, ardiendo de urgencia. «Tiana, la noticia está en primera plana. La verdad, por fin ha salido a la luz». En un instante, el sueño de Tiana se evaporó. Se incorporó de golpe y encendió su portátil. Allí, impreso en la página principal del New York Tribune en negrita y con autoridad, estaba el titular. Se expone el encubrimiento de 70 años del Hotel Regal. Se revela un fraude inmobiliario histórico. El contundente artículo de Sarah expuso el plan para robar las tierras de Mayan, con pruebas documentales, fotografías y la propia confesión de George Eaton. Incluso detalló cómo Eaton continuó ocultando la verdad, amenazando a los testigos para que no dijeran nada. En cuestión de horas, la revelación se había extendido por los medios de comunicación y las redes sociales. La gente hablaba por todas partes, indignada. Etiquetas como «Silencio a la justicia para James Lee»,
Verdad en el Regal y Detener la comida se dispararon a los primeros puestos de las listas de tendencias. En el Hotel Regal la tensión crepitaba en todos los pasillos. La junta directiva convocó una reunión de emergencia.